Por ejemplo, van a dar un tratamiento muy general. Sí, sí. Muchas veces los pacientes preguntan, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Ustedes pueden dar una idea. Oye, la última es hora, cerrar la puerta, la última. Bien, cuando hablamos de semiología es la descripción de signos, ¿no es cierto? En este caso vamos a hablar de signos, no de síntomas, de los tumores óseos. Pero para empezar vamos a recordar esto que se repetido en la primera, segunda y tercera clase. Dale, ¿ver? Esto, ¿no? Lo que es el hueso como tal. Tenemos que recordar que es una esponjosa, un canal medular, vasos capilares, el periósteo, el endostio, el hueso compacto y el cartílago. La sustancia nacarada que tenemos a nivel de las epífisis es el cartílago. Aquí vemos el mismo hueso en un corte longitudinal, quieren, sagital, donde se ve la médula. En esta médula y en las esponjosas también se producen los glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por eso que tiene una particular importancia. Cuando vemos un hueso dividimos en tres partes, una epífisis que sea, en este caso, distal, una diáfisis y una epífisis proximal. Cuando hablamos de proximal, lo más cerca al centro del cuerpo, a eso se refiere. La siguiente. Entonces, hablando de tumores del hueso, son poco frecuentes, no se ven mucho, ¿ya? Los que más hay, por suerte, son los benignos. Los más frecuentes son benignos. Generalmente predomina en huesos largos, ¿cierto? Fémur, tibia, húmero. Predomina, no quiere decir que puede haber en los huesos. Son más frecuentes en lugares donde existe la transición de las metáfisis entre la diáfisis y la epífisis. Hay un área de transición donde el hueso se desarrolla, son las metáfisis. Mayor frecuencia en edad bien complicada para todos, es de 14 a 20 años, pero que se han pasado esa edad. Sin embargo, puede presentarse a cualquier edad. Estamos hablando solo de la frecuencia. El tumor más maligno, o sea, produce metástasis a gran nivel. El dolor es permanente, constante, a veces cede muy poco a los analgésicos. Es una masa discapacitante que puede condicionar al haber lesión de la cortical, de la compacta, periósteo, etc., puede condicionar fracturas patológicas, ¿no? La resonancia magnética es una técnica más exacta que nos determina el estadiaje, es decir, hasta dónde ha llegado el hueso o la lesión o el tumor, ¿no? Y pues lo último, a pesar de tener imágenes muy claras, como vamos a ver, la biopsia es la prueba de oro. El gold estándar para el diagnóstico de un tumor es la biopsia, ¿no? Se saca un pedacito de hueso y se dice, esto es tal nombre y apellido. La siguiente. Entonces, existen métodos de diagnóstico para este fin, y de ellos está lo que es la radiografía convencional, que conocemos todos, ¿no? Antes se hacía la planigrafía. ¿Alguien sabe qué es la planigrafía? También se llama tomografía lineal, ¿no? Eso nos permitía ver un poco más de detalle. Algún día vamos a mostrar fotos cómo se hacía eso. La tomografía como tal es un examen mucho más adelantado, pero si ustedes hacen una buena lectura de la radiografía, puede que la tomografía no sea necesaria, ¿no? Y si la tomografía nos sirve para ver el estadio, para ver cuánto ha afectado el tumor a otros órganos. La angiografía y fluoroscopía es muy relativo porque es con contraste nada más, que puede ser como la tomografía. Les decía que la resonancia magnética también es una prueba muy sensible para el estadiaje. Y la gammagrafía que creo que rotan por ahí, ustedes o no. Rotan por medicina nuclear con el doctor Dallens o con quién.
porque el doctor Dallens es médico especialista en eso, ¿no? Medicina nuclear. Aquí al frente en el INAMEN, ahí pasan casos y manejan ustedes la parte de sustancias radioactivas, ¿no? Para ver gamografía. Y la gamografía nos sirve para ver lo que son las metástasis, ¿no? La siguiente. Entonces, la tomografía computarizada como tal evalúa las metástasis que puede haber en el pulmón, puede detectar la destrucción si está afectando solo la cortical, el periósteo, lo compacto, etc., o las trabeculaciones que puede haber en las epífisis. Y lo que sí nos determina la extensión del tumor, hasta dónde está afectando exactamente el tumor, ¿sí? Si bien nosotros tenemos con la radiografía una imagen tridimensional tomando proyecciones frontales y laterales, la tomografía como tal nos permite hacer hasta en 5 dimensiones casi, ¿no es cierto? Porque podemos hacer cortes axiales, coronales, etcétera. Y lo más importante es las imágenes en 3D. Eso nos ayuda bastante. La resonancia magnética para tumor de partes blandas. Cuando hay un tumor de tejido cortical, que es también parte de lo que sería dentro de los tumores óseos, la resonancia magnética tiene particular importancia porque la tomografía, como solo utiliza rayos X y la radiología, no permiten ver sustancias que sean radiotransparentes, como son tumores de tejido cartilaginoso. Evalúa la extensión local y nos da un estadiaje, quiere decir hasta dónde está involucrando la lesión. Evalúa si la lesión está dentro del hueso o se está saliendo del hueso. Ahí se habla de lesión intra y extracompartimental. Establece el límite quirúrgico, decir, bueno, este tumor llega hasta aquí, cortaremos desde acá, por decir, establece ese límite. Y pues en todo paciente que sospecha de un tumor primario, tenemos que hacer la resonancia magnética como último examen para poder hacer el diagnóstico fino. Así es. Esta es la cintilografía ósea, ¿no es cierto? Se administra sustancias radioactivas y luego nos permite ver dónde están las metástasis. Por ejemplo, esta es una cintilografía del cuerpo entero, vemos los huesos más importantes y podemos ver que en esta área, es donde se acumula más el radiofármaco que nos va a dar lugar a lo que es la cintilografía que nos permite ver metástasis, ¿no? Entonces, es un mapeo general de las metástasis. Directamente, todo el cuerpo pasa y vemos aquí metástasis. Bueno, esto es lo que no nos gusta ver a nosotros, que no desea a nadie también, porque cuando hay metástasis, que el tumor ya está avanzado, ¿no es cierto? Así. Entonces, este manejo del diagnóstico de los tumores pasa por lo que es el radiológico, o sea, la radiología, tiene que ver el ortopedista o el traumatólogo, ver qué se va a hacer. En este caso ya no solo es el traumatólogo, sino es el oncólogo, ¿no es cierto? Y necesariamente recurrimos de lo que es radiológico a la estudio histopatológico, ¿no? Ejemplo, tumor óseo. Traumatólogo toma biopsia, pasa al patólogo y el patólogo confirma el diagnóstico. La siguiente. Entonces, hay una interrelación entre estas especialidades que son uno de imagen y otro de diagnóstico fino. La siguiente. Existen tumores que pueden ser formadores de hueso, formadores de cartílagos, existen los fibrosos y fibrosos, y hay algunos tumores como el tumor de Wills que vamos a ver después, que son misceláneos, que vienen de diferentes estructuras. La siguiente. Esto es un poco complicado, ¿de acuerdo? Tumores óseos, algunos formadores de tejido óseo como tal, benignos, malignos, de cartílago benignos, malignos. Estos son los misceláneos, ¿no es cierto? Estos son tumores de tejido condral, que los vamos a ir repitiendo, ¿no? Pero hablamos de sarcoma, de Ewing, después los linfosarcomas, mielomas, lipomas, etc.
Y de los tumores benignos, acuérdense de los quistes, de los osteomas, que es muy frecuente. ¿Bien? Y de lo que es maligno, el osteosarcoma, que son tumores óseos de origen que, más bien que son originados por tejido óseo mismo. Son de cartílago y son misceláneos. Un cuadrito complicado, pero pasaremos, vamos a ir viendo más. Entonces, de acuerdo a la topografía, o sea, dónde está el tumor, hay tumores que se asientan de forma muy particular. Es así que en las metáfisis, o sea, en la unión de los huesitos, entre la epífisis, en esta área, están los tumores cartilaginosos, los quistes y los fibromas no osificantes. ¿Bien? En la epífisis, en esta área, los condroblastomas, el tumor de células gigantes, los quistes aneurysmáticos. Y en la diáfisis estaría la displasia fibrosa, la adenomatomas, los osteomas osteoides que estarían en las diáfisis. Como verán, más frecuente es ver tumores a nivel de las metáfisis. Vamos a poner nombre a cada uno de ellos. La siguiente. La clínica es bien variada. O sea, la clínica significa los síntomas y signos que tiene el paciente, ¿no es cierto? Digamos, hay un aumento de volumen de partes blandas primero a nivel del hombro. Por detrás está el tejido cartilaginoso tumor óseo que está condicionando todo esto. Se clasifica en un benigno, ¿no es cierto? Existe una sensación de pesadez y tensión, se emite durante las noches, porque no se mueve, entonces calma. Son más agudos y comprometen los nervios. Si este tumor benigno comprime un nervio, va a dar mayor dolor. Los malignos aumentan al progresar la enfermedad. A medida que va creciendo el tumor, el dolor va a ir aumentando. Se den mal con los analgésicos, guardan relación con el volumen y el tumor y el grado de osteolisis. Cuando hablamos de osteolisis, hablamos de destrucción del tejido óseo, ¿no? Cuando hay una hinchazón que se llama tumefacción, depende de la localización y el tamaño del tumor. Obviamente, si es un tumor grande, va a dar todo esto. La tumefacción guarda relación con la afección del periósteo. Si el periósteo está afectado, pues los síntomas y el volumen va a ser mayor. Y puede ser el primer síntoma. A veces el primer síntoma que tiene es el hinchazón. ¿Bien? Me acuerdo de hace muchos años, una chiquita de 15 años que había tenido, jugando voleibol, tuvo una caída y se lastimó la rodilla. ¿No? Entonces fue al médico, el médico general le puso su analgésico y como le dolía bastante por el dolor del voleibol, le puso una férula de yeso. Estuvo con yeso y después le trajeron para que le hagamos una radiografía en la consulta privada y ahí vimos un tumor. Era un tumor pequeño, parecía, pero ya había tumor. Entonces, el tiempo que se perdió en que inmovilizar demás cosas que inmovilizar y demás, ¿no? Pasó un tiempo, el tumor fue creciendo y ya, 15 años. Entonces, le limitan al hospital general, ahí la veía frecuentemente. ¿Qué han hecho? Ablación. ¿Qué es la ablación? Un término bonito de qué es, ¿sabes? Ablación, ¿alguien sabe? Una amputación. Primero amputaron por debajo, por encima de la rodilla, pero el tumor ya había ido a otros lugares. Había ganglios, había que sacar todo el pie. Cuando estaba en esa idea de sacar los pies, ya había metástasis en pulmón. Lo fui a ver unos días antes, la paciente no podía respirar, veo la radiografía de lleno de metástasis y espacio del pulmón para ventilar, dan un poco. Y una semana después murió, así, 3 meses creo que yo lo vi en los primeros días de enero y en marzo y en abril fuimos a su ingreso. Así de golpe. Son tumores muy agresivos. Cuando hablé de la edad de 14 a 20 años, es cierto, es una edad bien peligrosa.
Ahí es el desarrollo casi total de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Los huesos terminan de crecer, hay bastante irrigación. Y si es un tumor, se dispara. Ahora, la gente pregunta y los pacientes preguntan, ¿por qué? Nadie sabe. Hay factores que son predisponentes, pero más que todos los desencadenantes, entre comillas, no juegan tanto valor muy importante. Parece que tenemos todos un gen de un tumor que por algún motivo, por un estrés, por una baja de las defensas que nosotros tenemos, baja de defensas y el tumor se manifiesta. Es como la diabetes. Todos tenemos tendencia a la diabetes, pero nuestra glucemia está en valores normales. De pronto se asustan, se atrasan en un examen, eso no les asusta tanto. De pronto se dan cuenta que están embarazados y que hay problemas, se asustan, de pronto bajan las defensas y se desarrolla la enfermedad. O sea, nosotros como tales tenemos un sistema inmune que nos defiende de muchas cosas, ¿no? De infecciones, tumores y todo eso. Por eso hay que vivir tranquilos, no hay que estresarse mucho como algunas personas que se estresan por cualquier tontería. Bajas de defensas y de por sí. Cuando hay embarazo, de por sí el embarazo produce una baja de defensa y muchas de las enfermedades se agravan, ¿cierto? Pacientes que están embarazados y de pronto aparecen con tuberculosis. Todos tenemos en parte tuberculosis, o hemos tenido, pero está latente, porque nuestras defensas están controlando eso. De pronto es un embarazo de aquellos malditos. Además, no desea si quiere, y sus defensas bajan y la enfermedad se desarrolla. Hemos visto muchos casos de tuberculosis peritoneal secundarias a un embarazo. Bueno, la siguiente. ¿Cómo podemos ver la imagen? De acuerdo, se forman patrones, ¿no? O sea, que un tumor tiene un patrón característico. Hay que ver el borde, o sea, la zona de transición entre lo que es bueno y malo. Si afecta a la cortical, si hay una reacción perióstica, si la masa puede afectar o es de partes blandas, cómo está la matriz tumoral, cómo está el centro del tumor y cómo es de agresivo. Eso quiere decir que si se hace un control en un mes, hay cambios sutiles, importantes más bien, entonces quiere decir que el tumor es bastante agresivo, ¿no? Y si es un tumor agresivo, pues inmediatamente tomar conductas también agresivas, ¿no? La siguiente. Este es cuando decimos que es una lesión que es intracompartimental, o sea que está afectando casi el interior del huesito nada más. Pero cuando este tumor crece, se hace extracompartimental, ya está saliendo, ya está afectando a la cortical, al periósteo, ya está yendo hacia afuera. A veces ver un tumor de esto resulta bueno y malo porque decimos, es un quiste, es una esclerosis ósea y no le damos importancia, pero si vemos esto ya nos preocupa. Entonces, en este punto es donde es importante hacer el diagnóstico. La siguiente. Cuando hablamos de desviación perióstica, hablamos de lo que es lo más superficial del hueso. Entonces, hay tumores que dan esta lesión, un sobrelevantamiento nada más del periósteo, ¿no? Hay otra que es laminada, que se llama en capas de cebolla, ¿no? Laminada. Hay otras como si fuera un cepillo, un peine, ¿no? Hay otras que más bien como si estuvieran floreciendo, esos rayos de sol. Y la compleja de Codman, donde existen todas estas, ¿no es cierto? Rayos de sol, la de cepillo y la de peine, con lesión de la cortical, es la imagen compleja de Codman. La siguiente. Lo mismo vemos acá, ¿cierto? Una sólida, bueno, no se ve mucho acá, pero esta es en capas de cebolla. Aquí vemos las imágenes en peine, aquí vemos lo mismo, ¿no es cierto? Aquí vemos que están varias cosas conjuntas en sí, como dan el triángulo de Codman. Si estuviéramos en un ambiente oscuro, tal vez veríamos con detalle estas imágenes que lo estamos describiendo en un esquema, ¿no es cierto? En dibujito. La siguiente.
Los tumores óseos benignos. Este tumor es frecuente. Alguna vez jugamos con este tumor porque está saliendo un cuerno, dicen, ¿no? Y no es porque tu pareja esté portándose bien o mal, sino que se forma un tumor bastante notorio, pero de crecimiento lento. Entonces viene a la consulta y dice, me ha salido esta bolita, me dice, y le digo, ya tiene como un año, pero está creciendo poco a poco. Tocamos y pues durito. Y en las radiografías se ve, ¿no? Como aquí, en una proyección frontal, vemos, venga, en físico también vemos, hay un sobrelevantamiento de la piel, ¿no es cierto? ¿Qué se hace? Por estética y para prevenir que no sea un tumor maligno, se quita esto, se hace biopsia. Es un tumor benigno y queda normal, ¿no? La tomografía con su ventana ósea, esta es ventana ósea de la tomografía, en el seno maxilar vemos otro igual, un osteoma, un tumor benigno, ¿no? También vemos en una falange una lesión bien circunscrita, que es un tumor benigno, ¿no es cierto? Entonces, la evolución es lenta, es indolora, afecta a los huesos de la cara, clarito, ¿no? Del cráneo también. Es una lesión que está en la cortical, en su borde externo. El diagnóstico se hace por los rayos X y vamos a ver una lesión de bordes bien definidos, como están viendo acá, que es lo característico. Tratamiento. Hay que operar. No le haría gran problema porque de pronto no va a dar dolor, no va a dar nada, pero lo estético, ¿no? Además que cualquier tumor benigno con el tiempo se puede transformar a maligno. Por eso se opera. Eso se llama el osteoma. La siguiente. Osteoma osteoide. Es un tumor un poquito más complicadito, ¿no? Afecta a la columna. Aquí vemos una lesioncita. Con resonancia vemos aquí, o con resonancia vemos acá la lesión. Igual con tomografía con la ventana ósea de lesiones de este tipo, ¿no? Es un tumor solitario, pequeño, de menos de 1 centímetro. Tiene una predilección por la tibia, el fémur y a veces por los pedículos a nivel de los cuerpos vertebrales. Origina un dolor muy localizado, puntual, ¿no es cierto? Y generalmente es en la noche. Como está en medio del huesito, no tiene que ver mucho con los movimientos, ¿no? Pueden volver más frecuentes. Y pues en el día tenemos un montón de actividades y de pronto no damos importancia al dolor. En la noche estamos en reposo y vamos a sentir ese dolor, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver un nido y un halo radiológico, ¿no? Que vemos aquí. Aquí tenemos un nido y un halo radiológico que se ve también en la tomografía. Da el signo de la escarapela. Aquí está el signo de la escarapela, una área central y un contorno hipodenso en la tomografía. La siguiente. El osteoblastoma como tal produce como una especie de erosión del hueso. Afecta, miren, a los cuerpos vertebrales, puede afectar a las falanges, ¿cierto? Se ve bastante bien acá. Y en las resonancias se ve con mucho mejor detalle, ¿cierto? Aquí vemos lo mismo de un osteoblastoma que está a nivel de lo que es el borde inferior del trocánter mayor, dando una lesión de tipo lítica, ¿no? Tiene una evolución lenta, crecimiento mayor hasta a 2 centímetros, no es muy grande, afecta a los huesos de la columna, generalmente a la columna, pero también a los falanges, al fémur, etc. El diagnóstico se hace por radiología y por tomografía, ¿no? Lo que sí se ve que junto con esta lesión osteolítica vemos que la cortical está muy delgadita. Hay un adelgazamiento de la cortical, ¿ya? Cuando se ve este tipo de tumor que es benigno, el tratamiento es curetaje. O sea, ¿qué se hace? En la cirugía se hace una raspa, se raspa todo el lugar. Es curetaje, ¿no? Es como una putería
que raspa todo el hueso, y como este huesito va a quedar débil y se puede romper, entonces se pone un injerto óseo, ¿ya? Hace poco vi un pariente que tuvo este tipo de lesión osteoblastoma en la rodilla, ¿ya? Entonces lo que han hecho es curetaje, han sacado este, y había que poner el injerto. ¿De dónde le han sacado el injerto? ¿Ve? ¿Sí? De esta manera, de la rodilla. Se saca del peroné. El peroné es un hueso casi accesorio, es importante, pero sirve para el repuesto, entre comillas. Le han sacado un pedazo de 2 o 3 centímetros del peroné, lo han dejado así suelto, pero no pasa nada, y le han puesto el hueso. Como es homoinjerto, que el tejido es del mismo cuerpo, rara vez hay rechazo, ¿cierto? Se podría poner una prótesis, tornillo, etcétera, pero el hueso no responde nada. En cambio, pasa el tiempo y esa rodilla y ese hueso es aceptado y forma como un callo grande, es un injerto óseo. Eso hablando de un tumor benigno, ¿cierto? Hace poco vimos un niño que tenía problemas de talla baja, no crecía mucho, tenía 13, 14 años, y se hace un examen para ver qué edad tiene, que se llama la edad ósea, ¿no es cierto? Las manitos. Entonces, cuando vemos las manitos, tenemos tablas, vemos a este niño tiene una edad ósea por sí, de 17, ¿ya? Pero él tiene como 14, que sus huesos están, sus metales están cerrando, etcétera, y hay que tomar conductas, ¿no? Esa es la edad ósea, es el método de Graulich-Piles. Entonces, nosotros comparamos la tabla con lo que es, les decimos, edad ósea de 17 años, edad ósea de 17 años, edad cronológica 14. Entonces, el endocrinólogo le llama la atención. Esa es una prueba para ver edad ósea. Bueno, ¿a qué viene eso? Cuando vino para hacerse la edad ósea común, vimos que uno de los huesitos, uno de los metacarpianos, tenía esto, un osteoblastoma, ¿no? O sea, su cortical está bien delgadita, etcétera, el tumor benigno. No, pues la edad ósea pasó a segundo plano, había que hacer algo. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo una cirugía. ¿Se compra eso? Se hizo la curetaje que le hice y sacaron de acá del codo, sacaron un segmento óseo, un homoinjerto. Eso se hace cuando son tumores benignos. Si es maligno, olvídense. La siguiente. Un osteocondroma. Esto es bonito. Y cuando ven, se ve bien aparatoso. Y cuando vean esto se van a acordar de esta clase. Que están despiertos, ¿no? Es aparatoso porque es como un cuerno. Miren cómo le ha salido eso. Un osteocondroma. Esto es más fácil de tratar porque de pronto agarramos y cortamos. Pues, ¿sí? ¿No? Entonces es solitaria, es sesil. ¿Qué quiere decir? Que tiene como cuello. Ahí tiene el cuerpo, digamos, y un cuello. Es indoloro. Estamos tomando una placa de rodillas por artrosis y de pronto vemos esto. O se ha caído y de pronto, por si acaso, le hacen la placa y accidentalmente vemos esto. No, que no da molestias. Pero sí el paciente puede sentir un bultito, ¿no? Afecta a los huesos de la rodilla o el hombro, generalmente, ¿ya? Es poco doloroso, es asintomático. Su diagnóstico se lo puede hacer con radiología, que es suficiente, pero para confirmar podemos hacer tomografía o resonancia magnética. Tratamiento, exéresis quirúrgica, corte, ¿no? Hay que sacar eso y listo. Solucionamos el problema. Eso es el osteocondroma. ¿Qué decías? No.
pero quién sabe, ¿no? En otro lado. Pero no, raro es. De todas maneras, cuando uno ya tiene eso, tiene que cuidarse. La siguiente. El condroma también es un tumor benigno, pero bien aparatoso. Miren ustedes cómo es ese tumor. Y cómo en las radiografías se ve esa gran masa, mucho más grande, mucho más grande, ¿no? Es una forma de cartílago adulto, está en las diáfisis de metacarpianos falanges manos. En un 55% se lo ve a ese nivel. También puede estar en los pies, en la columna y en el esternón. Igual puede afectar a la rodilla o al hombro. Es un tumor que no da molestias, no da dolor, pero sí pues se nota bastante bien. Es una bola ahí que llama la atención, ¿no? El diagnóstico es la radiología, de hecho. Y el tratamiento es el curetaje y lo que es un injerto óseo autólogo, o sea, de la misma zona, o un injerto o un autólogo, ¿no? Que va a servir para que demos consistencia al tejido óseo afectado. El condroma. La siguiente. El quiste óseo solitario. Vean una lesión osteolítica cerca de la metáfisis, en la diáfisis, etc. Bien característico. Cuando les he hablado de fracturas patológicas, estas lesiones con quistes pueden condicionar a fracturas patológicas. Mínimos esfuerzos pueden producir una ruptura de tejido, ¿no? Solución de continuar la fractura. Entonces, una lesión es una cavidad unicameral, o sea, es uno solo, es una sola cámara, ¿no es cierto? Hay restos de cartílago que está dentro del hueso que ha ido creciendo y ha sido atrapado en el hueso y está ido creciendo el cartílago y ha ido lesionando, produciendo una lisis del tejido óseo y volviendo, afectando ya a lo que es la estructura y como la arquitectura, más que todo la capacidad de consistencia del tumor, ¿no? Y es asintomático a menos que se fracture, ¿no? De pronto vemos una fractura a este nivel, ha sido un quiste óseo. Esto puede fracturarse. Mientras no se fractura, no hay problema. Pero si uno descubre a tiempo, pues lo que tiene que ser tratamiento, ¿no es cierto? Hacer curetaje e injerto, ¿no es cierto? Y en un 15% dice que estas lesiones pueden curarse espontáneamente, ¿ya? Entonces afecta al húmero, al fémur, generalmente al nivel de las metáfisis, ¿no es cierto? Pero también puede afectar a lo que es el calcáneo, de abajo, calcáneo. Así es, ese es el quiste solitario. Vamos a lo malo, tumores óseos malignos. Este es el tumor que tenía en el caso que les comenté, ¿no? Esto, vean ustedes, una lesión bastante aparatosa, heterogénea, ¿no? Heterogénea. Aquí se cumplen esas lesiones que les hablé de la capa de cebolla, el peine, todas esas cosas se cumplen en estos tejidos, ¿no? Se produce en un hueso inmaduro en pacientes relativamente jóvenes, ubicado en las metáfisis, niños y adolescentes. Invade casi toda la articulación. El dolor e inflamación es gradual, aumenta durante la noche. El diagnóstico se hace con rayos X, ¿no es cierto? Y también tiene que hacerse biopsia como tal. Tratamiento, resección quirúrgica, ¿no? Resección quirúrgica, hacer una ablación. Como dice acá, es un tumor que es difícil de tratar. No cede muy fácilmente a la quimio ni a la radioterapia. Hay gente que van a ver ustedes que por un tumor le han quitado el pie, el bastón, el miembro inferior, etc. Pues ceden con la quimio y la radioterapia y se estabiliza de por vida. Hay que poner prótesis. Pero hay otros que hagan lo que hagan, se van, ¿no? Entonces, este tumor tiene una característica muy importante que nunca afecta al pie
ni a la mano. Si es un tumor en la mano o en el pie, no es un condrosarcoma, ¿ya? Sea perfecto. La siguiente. El fibrosarcoma. Este tumor también no es tan aparatoso como tal, pero generalmente da lesiones osteolíticas bastante heterogéneas, ¿no? Aquí produce una absorción de continuidad en lo que es el hueso compacto y la cortical, el periósteo, etc., dando este tipo de lesiones. Es un tumor maligno mesenquial, es típico de los huesos largos, invade casi toda la articulación al igual que el condrosarcoma. Da una imagen que es una laguna central, es una laguna central con bordes irregulares. Es una laguna central, sus bordes son irregulares, laguna central con bordes irregulares. El diagnóstico es radiológico y pues se complementa como todos los tumores con biopsia. Tratamiento. Resección tumoral. Puede haber recidivas, por lo que se considera mejor hacer la amputación, ¿no? En estos casos es mejor hacer la ablación a partir del lugar más sano que exista en el cuerpo en el sentido más proximal. Así. El tumor de Ewing es un tumor que está dentro de lo que hemos dicho, las misceláneas, ¿no es cierto? Es una neoplasia de origen del colágeno, ¿no? Se origina de células primitivas de la médula ósea en pacientes de 10 a 30 años. Tiene predilección por el fémur, la tibia, el peroné y la región metafisiaria, ¿no es cierto? O diaficiaria. El diagnóstico es radiológico, siempre apoyado por la biopsia. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con una lesión de tipo infeccioso como es la osteomielitis, porque está afectando más que todo al periósteo y al endostio. Entonces, este tipo de lesiones pueden simular fácilmente una osteomielitis. Para que exista osteomielitis, no necesariamente tiene que haber una solución de continuidad, o sea, tiene que haber herida y entrada de infección por la herida del hueso. Puede haber una osteomielitis que por vía hematógena, la bacteria, cualquiera sea esta, asienta en un hueso y de osteomielitis. Entonces, este tumor de Ewing hay que hacer un diagnóstico con unas lesiones infecciosas de hueso, ¿no es cierto? Diagnóstico diferencial de osteomielitis, osteosarcoma, neuroblastoma. Tratamiento, resección, que siempre, y pues por lo que produce recidivas, mejor es hacer la amputación. La siguiente. Estas son las neoplasias metastásicas. Quiere decir que un tumor, por decir de próstata o de mama, etc., va a dar lesiones metastásicas en la calota, en las costillas, en las vetas, en la pelvis, en el fémur, ¿no es cierto? Estos tumores que pueden dar este tipo de metástasis parten de la próstata, pueden ser tumores del riñón, pueden ser tumores del pulmón, de la mama y de la tiroides. Estos órganos pueden dar lesiones a nivel de huesos, como se llaman las metastásicas, ¿de acuerdo? Eso se corrobora con lo que es la gamografía también, que como están viendo acá. La siguiente. El osteosarcoma. El osteosarcoma en huesos largos que forman los brazos y las piernas, aunque puede presentarse en cualquier hueso. Vean ustedes esta imagen que hemos hablado del peine, del cepillo, etc. Aquí vemos un poco del triángulo de Codman, porque hay una lesión, una absorción de continuidad, un adelgazamiento, sus bordes en capas de cebolla. Todas esas características van a tener los tumores como es el osteosarcoma. Puede afectar a los niños y adultos jóvenes. Los síntomas incluyen aumento de volumen, hinchazón y dolor localizado en los huesos. Este osteosarcoma con el condrosarcoma son las lesiones malignas más fuertes y son poco tratables y se deben muy poco a lo que es la radio y la quimioterapia. La siguiente.
tumor de células gigantes. Vean estas lesiones radiolúcidas que aparentemente están en el hueso, que no salen del mismo. Cuando son muy grandes, ya lesionan y se lo comen, entre comillas, dan lesión osteolítica de toda la articulación. Son los tumores de células gigantes. Suelen formarse en huesos y la mayoría de las veces se encuentran en la rodilla. También pueden desarrollarse los huesos de las piernas, los brazos, en el esternón y la pelvis. Son los lugares más frecuentes donde vamos a encontrar este tumor de células gigantes. Vean ustedes su característica, ¿no? Imaginen radiolúcida, aparentemente no afecta a los bordes, pero a medida que va evolucionando, pues va a producir lesión no solo del hueso, sino de los huesos que están adyacentes. Y los lugares más frecuentes, como les digo, son los huesos largos de las piernas, brazos, el esternón y la cadera o la pelvis. No cadera, la pelvis. La siguiente. Esta es una encondromatosis, se llama enfermedad de Ollier. Es un tumor raro que produce como un gigantismo del tejido óseo, ¿no es cierto? Vean que ha perdido la morfología de la cabeza, cuello, cuerpo y trocante, etc. Todo esto es el tumor de Ollier. Es un tumor raro. En mi larga trayectoria como radiólogo, unos 2 o 3 casos máximo de esto. Muy raro. Solo para nombrarles. La siguiente. Bueno, me he cansado, se han cansado. Es un tema, revisen los que han tomado apuntes, los que han grabado, y acuérdense, cada una de las cositas. Bien simple, está bien compacto. Si hubieran ido con detalle, es como para 3 o 4 clases. Bien, chicos, como más o menos ya se han regularizado las cosas, y mientras su líder que está en Cochabamba no moleste, vamos a empezar los seminarios sí o sí el próximo martes. ¿Ya? Entonces, sí o sí, el día, hoy es martes, el próximo jueves, el viernes, 3 días antes, voy a pasar a 2 grupos, 2 temas. Y el próximo martes, antes de la clase, que va a durar media hora van a exponer, vamos a empezar la defensa. Voy a hacer el sorteo. ¿Ya? Nos vemos.